Bueno, está grabando ya, ¿verdad? Estoy grabando ya y luego te lo envío. Bueno, me habrás Bueno, de pasar el mail tuyo. Me imagino que lo tengo, pero si no me lo pasas y te enviaré sí, la grabación. muy bien. Un segundín. Sí. Voy a darle pantalla completa. Aquí, ahora. Bueno, pues voy a empezar a presentarte. Bien, pues hola y bienvenidos a la sala Divergente 109. En esta ocasión tenemos a un invitado eh, interesado en las personas y sus emociones desde su juventud, ¿no? Estudió psicología en las universidades de Palma y también en la Abierta de Cataluña. Realizó un posgrado titulado La muerte y el duelo. Saber qué es la muerte y qué es la vida, y sobre todo enfrentarse a la respuesta de qué hay más allá, le hizo caminar hacia el conocimiento de técnicas que le permitieran aproximarse a estas respuestas. Está también formado en terapia Gestalt y tiene también una maestría Reiki. Se hizo hipnoterapeuta para trabajar con situaciones emocionales. Formado con Armando Swarovski en hipnosis clínica reparadora y en banda gástrica virtual, y con José Luis Cabuli en terapia de vidas pasadas. Es también terapeuta autorizado por la Asociación Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental, AIC. Y como él dice, mi trabajo consiste en acompañar, perdón, a las personas a adentrarse en el subconsciente y desde allí juntos hacer un recorrido para encontrar el origen de sus conflictos. Así que, bienvenido, Xavier. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, desde jovencito, ¿no? Empezaste a tener estas inquietudes, este interés sobre las personas, sobre sus emociones, sobre cómo eran, ¿no? Sí, Bueno, las inquietudes ¿qué siempre. Lo te que pasa es pasaba? que el problema principal desde la infancia fue el temor a la muerte, ¿no? El temor a qué habrá más allá si es que había algo más, ¿no? Y ese temor me hizo ya investigar. Tuve la suerte de que en casa tenía una hermana que estudiaba medicina en aquel tiempo y por casa había una revista que se llamaba Anales de Medicina en la cual en aquel momento hacían una entrevista a Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, conocida después por sus mensajes sobre la vida después de la muerte y sobre sus libros en los paliativos, con los cuales ella explicaba otra posible realidad de la vida, ¿no? Una continuidad de esa vida. Entonces eso me interesó de tal manera que siempre es continuar investigando, investigando, investigando hasta que te encuentras con lo que trabajo principalmente, que es con la terapia de vidas pasadas. ¿Y te fue fácil adentrarte en la técnica de la hipnosis? ¿O es un Bueno, proceso la complejo, hipnosis ¿no? La Para hipnosis aprender. la hemos de entender de muchas maneras. O sea, la Ujú. hipnosis primero de todo es que es muy fácil. Es muy fácil para todo el mundo. La hipnosis no es nada más que focalizar en un tema o focalizar en una situación, ¿no? Y la utilizamos como herramienta, ¿no? Generalmente, pocas veces la utilizamos como una herramienta terapéutica, sino que la utilizamos para conseguir un beneficio a través de ella. Entonces, la hipnosis simplemente es que yo consiga de una manera u otra que tú te focalices en mí y en lo que yo te estoy diciendo, en la historia que yo te estoy explicando. Si mi historia te atrapa, tú quedarás hipnotizado por esa historia. Eso es la hipnosis. Es decir, yo cuando lo tengo que explicar de una manera fácil a mis pacientes, les digo, tú te vas al cine. Cuando vas al cine miras una película. La película te crea unas emociones, lloras, ríes. Cualquier emoción que tú sientas en esa película porque estás atrapado, eso es una hipnosis. No es nada más que eso. No hay pérdida de conciencia, no hay todos esos bulos que parece que han salido alguna vez cuando en el espectáculo de televisiones pues vemos gente haciendo la gallinita o cosas similares, ¿no? Eso no es hipnosis. Eso es otra cosa. Claro. Bueno, entiendo que la hipnosis fue conocida sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Que la puso en práctica Sigmund Freud, Uh en -huh. fin, este tipo de psiquiatras, ¿no? De hace ya unos cuantos años. Y a raíz de ahí, pues tuvo un recorrido, ¿no? Ciertamente polémico por una parte y por otra parte, se veía quizás una utilidad terapéutica. Claro, es que has de pensar que en la hipnosis tú me estás dando el poder.
O sea, yo me convierto en la persona de referencia para ti. Es como cuando vamos al médico y no sabemos si es médico o no, pero vemos que lleva bata blanca. Le damos todo el poder a esa persona. Y es una bata blanca, quizás ni tan solo sea médico. Cuando tú vas a un hipnotizador, tú le estás dando el poder. Y ese poder, esa persona ya sabe cómo actuar con él. Entonces podemos hacer determinadas situaciones o generar determinados acontecimientos a través de ese poder que tú me estás cediendo. Pero no es nada mágico, no es nada extraño, es simplemente que tú me cedes ese poder y yo a través de ese poder te introduzco una serie de acontecimientos en tu beneficio cuando son terapéuticos. Y a la hora, pues, de resolver conflictos, adentrarse con una persona, con un paciente, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto es difícil adentrarse en el origen de ese problema? Porque supongo llevará un tiempo, ¿no? Llevará un proceso de indagar sobre sus etapas de su vida, de esta persona, ¿no? Y no Bien, siempre será muy fácil lo acceder, podemos, ¿no? Al momento clave. lo podemos hacer desde la Ujú. psicología tradicional, ¿no? La psicología tradicional utilizaríamos seguramente el psicoanálisis o utilizaríamos otras técnicas conductistas sobre determinadas situaciones que nosotros vivimos e intentamos ayudar a la persona a modificar determinadas actitudes. Lo que pasa es que ese procedimiento para mí siempre ha sido muy lento, ¿no? Es un procedimiento que requiere una continuidad, vamos haciendo sesiones, vamos haciendo sesiones, vamos haciendo sesiones, hasta que la persona finalmente se abre de tal manera que conseguimos hacer avances sobre ello, ¿no? Pero yo creo que en la técnica que yo estoy aplicando, que es la técnica de vidas pasadas, la regresiva, ese avance se consigue en pocas sesiones. En una sola muchas veces hay unos avances muy considerables. Entonces eso es simplemente porque aplicando esa técnica de relajación, la hipnosis, conseguimos que ese subconsciente se abra, ¿no? Y que aquellas cosas que parecía que no nos estaban afectando, nos demos cuenta que realmente nos están afectando mucho más de lo que consideramos. Yo siempre, como todos los psicólogos, ¿no? Vemos que muchas de las situaciones que nosotros vivimos como adultos se originan en la infancia, nuestros padres, nuestros familiares directos, y ahí hay muchas situaciones de las que después vamos a vivir de una manera, a lo mejor, no traumática, pero sí una manera que, digamos de alguna manera, que nos inoportuna. Entonces tenemos que hacer esas modificaciones sobre lo que interpreta el niño, ¿no? El niño no tiene conocimientos suficientes, no conoce la realidad de la manera adecuada y a veces interpreta de una manera inadecuada. Y entonces tenemos que actuar sobre esas situaciones para poderlas corregir y sobre todo para que las pueda entender. Bueno, me imagino ese proceso, esa regresión a los primeros años de vida, ¿no? A la infancia de las personas. Eh, Ellos redescubren episodios que no tenían en la conciencia, supongo, ocultos o muy en el olvido. ¿Y Mira, desde los términos. cómo lo reciben cuando le llega a la conciencia? Hemos de tener en cuenta de que todos somos conscientes de situaciones Mm, traumáticas que hemos podido vivir en nuestra época adulta, ¿no? Todos hemos tenido mm, cerca personas cercanas que se nos han muerto, hemos tenido acontecimientos que nos han podido traumatizar, algún accidente, situaciones similares. Pero cuando estamos hablando ya de la infancia, estamos hablando de recuerdos que han quedado en cierta manera olvidados. Hemos de tener en cuenta que desde la biología tenemos la conciencia de que hasta los 7 aproximadamente 8 años, todo lo que hay anterior a esa época, nuestro cerebro no está totalmente formado, nuestras conexiones neuronales no están completamente formadas y no hay recuerdos anteriores a esa edad. Cuando hay recuerdos anteriores a esa edad, generalmente es porque alguien nos lo recuerda por fotografías que hemos visto o por algún acontecimiento traumático excesivamente intenso. Pero generalmente a partir de los 7 años hacia detrás no hay ningún recuerdo. Entonces, claro, cuando utilizamos estas técnicas regresivas, la sorpresa es que esos recuerdos aparecen. ¿Dónde se originan? Pues lo mismo que cuando si continuamos más atrás nos vamos al útero de la madre o si continuamos más atrás nos vamos a vidas pasadas. El origen es el mismo. ¿Dónde? Seguramente la memoria no es nada más este cuerpo biológico que tenemos, sino que hay algo más. Esos estudios científicos últimos que se están realizando, entre ellos, por ejemplo, en Gaona, que está haciendo este tipo de mm. trabajos, lo ha estado haciendo últimamente, en los cuales parece que la conciencia no está originada,
por nuestro cuerpo ni por nuestro cerebro, sino que nosotros somos simplemente como un receptor o un emisor de esa conciencia y utilizamos el cuerpo para poderla manifestar. Entonces, cuando tenemos esas memorias anteriores, parece que esas memorias se archivan en algún otro lugar que no es nuestro cerebro. ¿Dónde? Todavía está por investigar y todavía está por saber, pero son memorias coherentes. Son memorias que alguna de ellas, comprobadas a posterior, dices, no puede ser, esa persona no lo puede saber y esos acontecimientos suceden. Han sucedido de la manera Ah, que... eso sí, entiendo. Bueno, existe el riesgo también de que esa persona sometida a hipnosis, a ese tipo de regresión, pueda fantasear o pueda hacerse de un recuerdo sobre, no sé, algún libro que haya leído, alguna novela, alguna película que haya visto y lo haya asimilado para su historia personal. Sin ninguna duda, pero eso va muy en función del terapeuta con el que está trabajando. Es decir, Ujú. uno de lo que creo que es mejor en la terapia es que el terapeuta se mantenga siempre en una situación neutra, porque es cierto, podemos influir. Nosotros podemos generar recuerdos que no existen, sí es cierto, pero si nosotros nos mantenemos de una manera neutra, ese recuerdo es espontáneo. Y ese recuerdo espontáneo yo lo he visto en personas que no han leído, que no van al cine, que no tienen una gran cultura y de golpe te emiten un recuerdo que dices, esto no lo entiendo. No pueden emitir esas determinadas circunstancias o esos determinados recuerdos, porque yo acostumbro a pedir generalmente cuando está en regresión, sobre todo en vidas pasadas, Ujú. acostumbro a pedir algún tipo de detalle. O sea, no me importa tanto el poderlo comprobar. Es decir, sé que no voy a poder comprobar ese acontecimiento porque no hay registros sobre él, pero sí intento que me den algún tipo de detalle sobre el lugar donde me están relatando, ¿no? Si me están relatando algo que ellos piensan que es el año 1800, pues que no me estén relatando que hay Ferraris, ¿no? O sea, Ujú. que no sea incongruente el relato con lo que ellos creen que podría suceder, ¿no? Y entonces también intento investigar un poquito qué conocimientos tienen, sus conocimientos culturales, si les gusta leer, si les gusta, para intentar saber qué hay ahí, ¿no? También has de pensar una cosa, es decir, yo en mi caso he atendido a más de 3.000 personas en terapia, en regresiones, ¿no? Yo creo que 3.000 personas me vengan con la sensación de que me quieren engañar, creo que no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces creo que eso es espontáneo y real. Y creo que ahí hay mucha parte de Claro, claro. realidad. Ujú. Eh, eh, ¿Qué tipo de conflictos sueles ver, ¿no? O suele ir la gente con qué clase de conflictos? Mira, Emocionales, ¿no? principalmente Sobre todo. emocionales, pero también hay Ujú. miedos, también hay fobias, también hay situaciones repetitivas, conflictos con los padres, conflictos con familiares. Siempre es emociones de alguna manera reprimidas, que no se han podido manifestar de la manera adecuada y que digamos de alguna manera que, sobre todo cuando estamos hablando de vidas pasadas, estamos hablando de que se repiten determinados tipos de acontecimientos porque de alguna manera no hemos superado el nivel, ¿no? Es como cuando vamos a clase, no hemos cumplido con nuestro curso y tenemos que repetir. Pues digamos de alguna manera que eso es más o menos así. También es cierto que hay determinadas circunstancias que nosotros vivimos que van muy relacionadas con cómo hemos muerto en vidas anteriores, porque eso nos ha quedado improntas, ¿no? O sea, no es lo mismo una muerte plácida o una muerte por enfermedad que se va alargando que una muerte súbita. Cuando hay una muerte súbita es como que falta entender qué ha sucedido, ¿no? Y es como que eso lo arrastramos a posterior. Y eso nos ha creado algún tipo de situación traumática, generalmente. Ujú. Conflictos pueden ser también ansiedades, pueden ser fibromialgias, dolores crónicos. Siempre son situaciones que de alguna manera nos repercuten y nos imposibilitan nuestra vida cotidiana. ¿Y cuándo se produce la mejora o la curación del paciente? Reviviendo esa situación, entendiéndola, obteniendo un significado de la misma. ¿De Mira, qué forma se sana? lo primero de todo es que no podemos hablar de cura porque no somos médicos. Ujú. Entonces, esa palabra la tenemos que separar de nuestro vocabulario. En este caso, lo que podemos hablar en todo caso es de que hay una mejora en ese paciente. A veces es una mejora muy relevante porque
Por ejemplo, hay situaciones de dolores crónicos que a veces desaparecen. Situaciones emocionales, generalmente hay una mejora al entender de dónde proviene esa situación y ver que no hay una pertenencia a esa situación, sino que no tiene nada que ver con nosotros, sino que es como una memoria que arrastramos. Por lo tanto, una vez has revivido la situación traumática, la mejora es prácticamente inminente. Entiendo. Eh, bueno, también es útil la terapia hipnótica, digamos, en superar determinadas adicciones, como por ejemplo el tabaquismo o cualquier otro tipo de sustancia. ¿Hasta qué punto es fuerte esta solución, ¿no? Digamos, En ¿cómo se enfoca el... Cuando trabajamos con la hipnosis Ujú. en plan terapéutico, lo que hacemos es introducir en el paciente determinadas circunstancias por las que él considera que lo que está haciendo no lo está haciendo de la manera adecuada. Hacemos simulaciones, ¿no? Simulamos que reducimos un estómago, simulamos que ha dejado el tabaco y eso lo utilizamos luego con confirmaciones y con elementos motivantes. Cuando eso sucede, la persona se ve ayudada en su proceso. Es decir, digamos de alguna manera que esto no es una pastilla, la hipnosis no es una pastilla mágica y además necesita un refuerzo continuado. Yo, por ejemplo, cuando estamos utilizando para adelgazar o lo estamos utilizando para dejar alguna adicción, siempre hay un refuerzo que como mínimo tienen que hacer continuamente durante un periodo de un mes aproximadamente. Porque esas situaciones que tú les estás creando no tienen una fuerza constante. Por lo tanto, esa fuerza se va debilitando y tú tienes que volverla a recordar con una rehipnosis, que normalmente no hace falta que sea presencial, sino que simplemente con un audio que esta persona pueda repetir la situación, pues va consiguiendo el mismo resultado, ¿no? Ya te digo, no es el caso que yo utilice, o sea, la hipnosis para mí es más una herramienta para conseguir un estado alterado de conciencia y a partir del estado alterado de conciencia lo que utilizo es que sea ella quien vaya a ese estado regresivo que le lleva a esas situaciones donde se originan los conflictos. Pero de cara a adicciones es una situación bastante fácil, sobre todo con el tabaco. Con el reducción de peso es un poquito más complicado porque realmente no podemos eliminar el hecho de comer, pero no le veo una digamos de alguna manera, no es un remedio si la persona no está convencida de que tiene esa necesidad. Es decir, si a ti te han dicho que quieres dejar el tabaco y te lo dice tu mujer o tu pareja o el amigo o el médico, no vengas, no vengas, porque no te va a salir, no te va a servir para nada. Si tú estás convencido de que quieres dejar el tabaco, eso será una ayuda principal. Si tú estás convencido que quieres adelgazar, te será una gran ayuda. Pero no sirve que te lo haya dicho ni el médico, ni la pareja, ni un familiar. Has de estar tú convencido y necesitas una ayuda para eso. eh, ¿Cuánto tiempo tarda normalmente una persona en entrar en ese estado hipnótico Mira, depende de las personas. aproximadamente? Ujú. Cuando yo estoy hablando de la terapia regresiva, que es lo principal con lo que trabajo, ya te he dicho que la hipnosis no es más que una herramienta. A veces la hago servir, a veces no, no siempre la utilizo y depende mucho de cómo es la persona. Pero es lo mismo que, yo no sé si conoces la hipnosis de espectáculo, ¿no? En la hipnosis de espectáculo lo que se hace es que estás en una tribuna, estás delante de unos espectadores y de alguna manera tenemos esa facilidad de saber quién es más fácilmente sugestionable. Y son las personas a las que elegimos para hacer el espectáculo. Pero eso es algo que ya se ve. Entonces con esas personas no hace falta hacer nada porque son personas que rápidamente van a entrar en ese estado. Entonces, depende de la persona. Si la persona es muy mental, le va a costar muchísimo más dejarse ir, porque siempre está controlando, siempre está observando qué haces, qué no haces. Si la persona es fácilmente sugestionable, la entrada es muy rápida. No hay un baremo para controlar. Sí es cierto que hay un baremo físico que nosotros podemos apreciar, ¿no? Los terapeutas podemos apreciar. Y es tan fácil como en mi caso, yo puedo apreciar el movimiento rápido de ojos, ¿no? El movimiento rápido de ojos solamente se produce en los estadios REM. Y eso es lo que se produce cuando esa persona está en un estado hipnótico que para mí es necesario para conseguir este proceso. Pueden pasar 5 minutos, 10. Normalmente, cuando es en terapia, no utilizamos tampoco unas hipnosis más profundas, ¿eh? O sea, siempre utilizamos una hipnosis en la que apreciamos estas situaciones
y ya hacemos el trabajo, porque generalmente ya funciona a partir de aquí. Una hipnosis profunda sería ya adentrarlo mucho, ¿no? Demasiado en ese estado y a lo mejor No, no daría diferentes resultados, ¿no? no, una hipnosis profunda no conseguiría mucho más allá de lo que Ujú. te estoy comentando, no, no es mucho más útil y muchas veces puede acabar con que la persona acabe durmiendo y eso tampoco sería para nada útil. Es decir, yo necesito a la persona consciente porque me pueda transmitir lo que él siente, lo que él ve, es decir, lo que él ve cuando está en un estado de regresión es como una película de cine en la que él comienza, o como un estado de sueño, pero está despierto y siempre consciente. Es decir, yo siempre les digo, si tienes que ir al lavabo te vas a poder levantar para ir al lavabo, o sea, no, no hay nada aquí que te inmovilice. Por lo tanto, no por el hecho de que estés en un estado de hipnosis dejas de poder hacer cosas. Puedes hacer las mismas. Lo único que si te interesa una película, ¿para qué vas a salir al lavabo? Si puedes evitarlo. O para qué vas a salir a comer palomitas, ¿no? Esa es la diferencia, pero no hay nada más. Es como la conversación que estamos teniendo tú y yo. Si a la persona que la está oyendo la hipnotiza, se quedará aquí. Si no la hipnotiza, se irá a tomar un aperitivo. Sin más. ¿Podrías hablarnos de algún caso em, que haya solucionado con la hipnosis, ¿no? Lógicamente. Em, Bueno, te voy a, te voy a algún ejemplo, ¿no? Que quieras te voy a dar exponer. ejemplos, te voy a dar ejemplos bastante Ujú. curiosos, pero quiero que saquemos la palabra hipnosis, porque ya te digo, es una herramienta. La hipnosis simplemente es el bisturí que utiliza un médico, pero no es nada más, no es el estado que utilizamos para hacer la terapia. La terapia se basa en unos conocimientos en psicología, por los estudios que tenemos, por ser psicólogo, y entonces utilizas unos parámetros para ayudar y para darle herramientas a tu paciente, a la persona con la que estás trabajando. Luego puedes utilizar la hipnosis o no. Depende del estado de la persona. Si la persona viene con un conflicto muy arraigado, ya está hipnotizada, o sea, ya está en ese estado alterado de conciencia. No hace falta crearle un estado superior, ¿vale? Por lo tanto, la hipnosis es solamente, si yo tengo que abrir a una persona en canal, cogeré un bisturí. No siempre utilizan un bisturí, porque si tú vas con un dolor de cabeza, te darán una aspirina. O sea, dejemos la hipnosis a un lado, Ujú. que es una herramienta, pero no es nada más, no es terapia, ¿vale? En general. Entonces, como casos, muchos, te puedo explicar muchísimos casos. Uno de ellos impactante, que es uno que intento explicar algunas veces, es de una persona, una enfermera, que vino a consulta, que no podía caminar, vino en silla de ruedas porque no podía caminar, tenía un dolor plantar bastante insoportable y no podía, pues eso, le producía dolor el caminar. Era enfermera, estaba de baja, no podía realizar sus labores habituales y vino como última consecuencia para ver si podía hacer alguna cosa. Lógicamente, trabajando en un hospital como trabajaba, pues sus compañeros médicos la habían visitado, otros Ujú. titulados en sanidad la habían visitado y no habían encontrado nada en ella, ¿vale? Vino, entramos en un estado de regresión, me comienza a relatar una historia en la que ella era madre de una criatura, en la vida real no era madre de nadie, o sea, era una chica joven que no había tenido, todavía no había sido madre. Y me relata que era madre de un niño y me relata también de que ve una persona que considera que es su marido que le está clavando una serie de clavos en sus rodillas y también le está clavando una serie de clavos en sus pies. Entonces, bueno, le dices, y bueno, ¿y por qué te está clavando clavos en tus rodillas? Y dice, en las rodillas me las hace para juntarme las rodillas para evitar, porque para su marido ese niño no era suyo, para su marido de esa época ese niño era consecuencia de una experiencia extraconyugal y le unía las rodillas para que no pudiera tener relaciones nunca más y le clavaba unos clavos en los pies para que no pudiera huir de esa casa, para que pudiera estar ahí. Entonces, bueno, ella entiende esa historia, es una historia así bastante cruel, muere además a consecuencia de la infección que le originan esos clavos. Entonces, claro, en el proceso terapéutico has de hacer algo, no puedes dejar que esa historia simplemente te la acaban de relatar y ya está, ¿no? Entonces, Ujú. tú procedes a una situación que, digamos, de alguna manera, para gente que no lo entienda, digamos que es una manera mágica, por ponerle un nombre, ¿eh?
ujú, Realmente es una manera chamánica de realizar este tipo de acontecimientos, que es extraer los clavos. Extraes los clavos. Unos clavos que yo como terapeuta no veo. O sea, está claro que para mí no existe eso. Unos clavos que la paciente, como está sufriendo eso en ese momento, sí que ve. Entonces yo voy extrayendo los clavos de esa manera, con los conocimientos, pequeños conocimientos chamánicos que tengo, intento extraer los clavos, extraigo uno, dos, tres, cuatro, cinco, y le pregunto a la paciente, le pregunto, ¿te los he quitado todos? Me dice, no, todavía te queda este y este. Y dice, y ujú, pregunto dónde está, me dice dónde está. Yo he puesto en conocimiento antes que es enfermera, ¿eh? No estamos hablando de alguien sin cultura, estamos hablando de alguien ujú, que tiene unos ciertos estudios, ¿vale? Extraemos esos clavos de esa manera mágica, porque realmente es lo que te decía, yo no los veo, o sea, simplemente estoy actuando en relación a unos conocimientos y luego les traigo lo de los pies, también de la misma manera, y ella también me dice, no, no, todavía queda algo, no sé qué, no sé cuántos, vale. Sale de ese estado, entiende la situación que vivió cuando era ese protagonista de esa otra historia, que no es ella actualmente, y salió caminando. Es decir, había entrado en silla de ruedas, sale caminando. No tenía una imposibilidad física, ¿vale? O sea, físicamente no había una rotura de nada, no había nada que físicamente le imposibilitara. Era una situación absolutamente mental. y Pero ella nunca entró... sospechó eso, ¿no? No, Antes de la sesión de no, hipnosis, nunca claro. sospechó de esa historia, claro, ni en sueños, No, ni en claro, nada porque que... eso era una historia que estaba grabada en su Claro. mente y que ves tú a saber, ni tan solo podemos saber si eso es real o no, porque Ujú, yo siempre les digo a mis pacientes, es decir, vale, me vas a explicar una historia de vida pasada, pero ¿y cómo lo vamos a comprobar si eso es real? Es que no tenemos dónde comprobar esos registros. Es decir, a veces he preguntado alguna fecha, a veces preguntas algún detalle. Es imposible, porque aunque te den detalles que te pueden dar a lo mejor nombres de calles, te pueden dar nombres de poblaciones, de lugares, ¿dónde vas a acudir después? A qué registro vas a acudir para comprobar si esa persona existió o no? O sea, simplemente es a lo mejor, yo también lo explico a veces, ¿no? Para intentar quitar un poco de trascendencia, ¿no? A la situación. Y yo les explico, mira, esto es como cuando las personas van al médico, ¿no? Tú vas al médico, el médico te atiende, te dice que estás muy bien, que estás fantástico, y cuando vas a salir por la puerta, tú le dices al médico, oiga doctor, por cierto, mire, es que tengo un amigo que le pasa que... Ese amigo nunca existe, ¿no? Ese amigo eres tú, lo que pasa es que nunca ujú, se ha atrevido a decirle al médico lo que te pasa y prefieres decirlo en tercera persona. Pues quizá es eso. Yo no sé si la vida pasada es eso. Mi convencimiento es que no, pero eso es un convencimiento personal que no puedo transmitir a ujú, nadie más que, bueno, en una entrevista, pero no a una persona que estoy atendiendo, porque es ella quien tiene que decidir qué es eso para ujú, ella. O sea, no, yo siempre digo que las terapias regresivas que nos llevan a vidas pasadas no sirven para inculcar religiones, sirven simplemente para que tú vivas una experiencia, esa experiencia ayuda en tu proceso traumático, en tu proceso de terapéutico, oye, pues fantástico, dejémoslo ahí. La explicación tuya. No quiero yo que añadas cosas que no podemos de alguna manera comprobar, ¿no? ujú. Claro, que una experiencia fuerte esa de los clavos, ¿no? De sentir así, Bueno, de vivir eso y... hay esa, pero te puedo explicar otra que Ujú, acostumbro a explicar mucho. Yo, aparte de trabajar en mi ciudad, también trabajo a veces en las islas, en Menorca en concreto. Y ujú, tuve un chaval, pues, que tenía una pareja que era de un país de estos, de las antiguas repúblicas rusas, ¿no? No recuerdo si, no recuerdo el país, pero era de la zona del este. Y el chaval venía porque hacía mucho tiempo que no podía volar. Él había volado antiguamente, pero no podía volar y su pareja era de uno de estos países y claro, decía, es que claro, cuando tenemos que ir a casa de sus padres, pues resulta que ella se va, coge el avión, en 3 horitas y media está en su casa y yo tengo que coger el barco hasta Barcelona, en Barcelona cojo un autobús, bueno, total que tarda entre 24 y 48 horas para llegar al país. Y dice, no puede ser, yo tengo que poder volver a coger el avión. Entonces, hacemos la anamnesis previa, ¿no? Para saber desde cuándo le pasa. Y así acabamos concretando que más o menos le pasaba desde aquel 11 de septiembre del 2001, ¿no? Que hubo los ujú, atentados de las Torres Gemelas. sí, Y aquello parece que le traumatizó de alguna manera y desde aquel momento dejó de poder volar. Y bueno, ya tenemos un dato, ¿no? Y a partir de este dato lo que hicimos fue entrar en la regresión y la primera imagen que le apareció era viéndose conduciendo un avión, manejando un avión,
era un avión japonés y se estaba tirando contra un barco norteamericano, los kamikaze. Fue entender eso y el chaval continuó volando. Ya nunca más tuvo ese problema. O sea, entendió que el atentado de las Torres Gemelas lo que había hecho es un despertar de algo. Ese algo le había creado un trauma, pero ese trauma lo que le llevaba a un recuerdo que él no recordaba y que en esa sesión lo que hizo es recordarla, ¿no? Y recordar, ostras, pues es que en otra vida yo era un tripulante japonés, un aviador japonés que me tiraba con el barco y además me relataba el miedo que él tenía, el no deseo, que a pesar de que era una orden imperial, él no quería tirarse contra el barco americano porque le creaba pavor morir en esa situación y que lo hizo. Pero que lo hizo porque estaban obligados de alguna manera, pero no porque fuera un Claro. deseo propio, ¿no? Entonces fue reconocer eso y se le acabó el miedo, o sea, ya su problema de volar desapareció. Y bueno, supongo que entre tantas regresiones, algunas se habrá podido comprobar de que fue real lo que sucedió, ¿no? Por cualquier detalle concreto, no sé, cualquier dato Te lo he comentado histórico, antes. digamos. O sea, el problema está que no tenemos un registro de todas las situaciones y es muy difícil porque todos lo que vivimos son situaciones absolutamente normales. Si tú me hablaras de que fuiste Napoleón Bonaparte, pues a lo mejor te podría responder a esa pregunta, pero es que la gente, Claro. su regresión son vidas anteriores como la tuya, como la mía, como la del vecino de al lado. O sea, somos gente normal, corriente, que no tenemos nada de particular como para surtir en ningún tipo de registro, excepto en algún registro civil o en algún registro eclesiástico. Pero eso es muy difícil de comprobar. Entonces, simplemente son detalles, ¿no? Atendí a un chaval que me estaba explicando que era muy joven, era un chaval que tenía pues 17 o 18 años, era muy joven y me estaba explicando una historia en un barco que según él podía ser portugués, que era un barco esclavista, que él estaba acompañado él era un polizón y estaba acompañado pues de los esclavos en aquel lugar y yo lo único que le pedí es que me relatara qué veía en ese lugar, ¿no? Y el relato de ese lugar fue comenzarme a explicar de que había un punto de luz y yo le digo, vale, ¿y ese punto de luz qué es, no? Esperando que a lo mejor fantaseara de tal manera, porque el chaval como era muy joven, a lo mejor me decía, pues nada, esto es una lámpara. Digo, bueno, pues ya se me ha acabado la historia, no hace falta que continúes. No, no, el chaval me comienza a relatar y dice, o sea, es que veo una luz que sale de parece como si fuera una botella, pero no es bien una botella, tiene una forma extraña. Y yo comienzo a pensar, bueno, en cómo podían ir iluminado un barco en aquella época, ¿no? Pero claro, yo tengo una edad, igual que la tienes tú, ¿no? Pero es un chaval de 17 años, poca cosa de historia y además ahora no estudian ni historia prácticamente los chavales. Y comienza a relatarme y dice, pero hay una cosa que me extraña mucho porque sale de un hilo, sale como un fuego y ese hilo parece que nos ilumina en el barco. Y dice, pero hay una cosa que me extraña mucho más y es que hay una ruedecita. Claro, yo por mi edad, a lo mejor tú por la tuya, también podemos entender que eso es un quinqué. Pero este Ujú. chaval no había visto un quinqué en su ¿Verdad? vida. Sí. No sabía ni lo que era un quinqué. O sea, le tuve que buscar yo un Claro. quinqué después, cuando salimos de la regresión, para enseñarle. Y me dijo, sí, es eso. ¿No? Porque ahora, claro, con internet podemos buscarlo todo, ¿no? Y se lo puede enseñar. Pero él no sabía lo que estaba viendo. O sea, simplemente me relató un objeto que él no conocía y que me lo estaba poniendo allí delante, ¿no? Y dice, esto es así. Y lo de las ruedecitas es lo que más le extrañó, ¿no? No tenía ni idea de lo que era. Ujú. Entonces, claro, ¿eso es una comprobación? Bueno, eso es alguna manera de decir que hay cosas que no comprendemos y que a lo mejor tenemos que darles explicaciones, pero comprobación, no puedo tenerla. Claro. Convencimiento. Mira, también te puedo decir en cuanto a comprobación, tengo un amigo, un compañero que también hace regresiones, es médico de Cartagena, bueno, se ha jubilado hace un par de años, era médico de urgencias de Cartagena Ujú. y también hace regresiones. Y cuando alguna vez hemos hablado, yo le he comentado, vale, es que me pasa esto, ¿no? Es decir, yo no puedo comprobar que esto sea una regresión, ¿no? Que sea una regresión a vida pasada, o sea, una regresión está claro que Ujú. lo es, pero una vida pasada no lo puede comprobar. Y él me decía, mira, él lleva más que yo, es decir, si yo llevo 3.000, él a lo mejor lleva 10.000, ¿eh? De regresiones. Y me dice, yo lo que me pasa es que cuando me hacen una regresión a la vida pasada, nosotros, tanto él como yo, lo que hacemos siempre es que lleguen al momento de la muerte, ¿no? Porque de alguna manera lo que buscamos es desvincular.
el personaje que fueron con el personaje que son. Es decir, lo que tú no te puedes quedar es con la idea de que si fuiste Hitler, ahora no eres Hitler. Por lo tanto, no me vengas con tonterías de que eres un asesino. Tú ahora eres una persona normal y no tienes por qué involucrarte con ese pasado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que, de alguna manera, me relaten el proceso de morir, ¿no? Y que me expliquen qué les sucede en el momento de morir, ¿no? Y entonces, él lo que me comentaba, y como médico de urgencias, había visto mucha gente morir en la realidad, en nuestra Ujú. realidad actual. Y dice, yo lo que tengo muy claro es que cuando me relatan maneras de morir que la gente habitual no sabe, porque la gente no se enfrenta a la muerte diariamente, ¿cómo voy a dudar de su relato anterior? Y yo creo que eso es muy cierto, es decir, te explican maneras de morir en las que ves el sufrimiento, ves realmente, o sea, yo he tenido a las personas delante y han tenido el sufrimiento, el dolor en ese momento, de la muerte por determinadas circunstancias que han vivido y te la relatan de la manera en la que tendría que ser esa muerte. Yo no tengo conocimientos médicos suficientes como para poder discernir exacta si me están mintiendo o no, ¿eh? Pero mi compañero Juanjo López Martínez, que es muy conocido y además tiene libros publicados, él sí que los Ujú. tiene. Y él ha visto ese relato y me dice, es que me confirman la muerte tal como es. Y cuando me confirman la muerte tal como es, ¿cómo voy a dudar de lo que me han explicado anteriormente? Es que también ha de ser real. Yo me quedo ahí. Es la Claro, única y esos respuesta que puedo dar. relatos tienen que ser estremecedores, ¿no? Esa situación es el límite, ¿no? Para Claro. esas personas el vivenciarlo, ¿no? En fin. Bueno, volviendo un poco a la hipnosis de espectáculo, ¿no? Que comentamos un poco al principio. ¿Qué hay de verdad cuando se le da a un hipnotizado, digamos, un determinado alimento o cosa que Nada, pruebe nada. y es salado y a lo mejor le dice que es dulce, si le gusta y si está dulce, eso le cambia la percepción de los sabores o de los olores o cualquier No, otro tipo de... no hay nada, no O hay eso nada, simplemente es el show, ¿no? no hay nada de verdad, es todo el show, Ajá, pero sí te he de decir de que es con lo que te he comentado ya antes, ¿no? sí. Me has dado el poder. Tú imagínate, muchos de los que nos verán, y no sé si tú en este caso, somos padres, ¿no? Ostras, ¿quién de nuestros hijos no se ha fiado de nosotros, no? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro hijo alguna cosa de mentira porque nos interesaba que hiciera alguna cosa Ujú. determinada? Tenemos el poder de determinadas para nuestros hijos. Tenemos el poder porque nos lo han cedido con determinadas personas. En esos espectáculos nos han cedido el poder. Como le damos el poder al médico, le vemos la bata blanca y el médico dice, no, tienes un no sé qué, y nosotros nos lo creemos. ¿Por qué? No sé, porque nos lo creemos. O sea, si hay una prueba fehaciente o una radiografía y vemos que hay una Ujú. rotura, sí. Pero ¿cómo arreglar la rotura? Hay muchas maneras de hacerlo. Quizá unas más efectivas y otras menos, vale. Pero hay otras maneras de hacerlo que la tradicional. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? Lo que hemos de tener claro es, sobre todo, que nosotros cedemos el poder. Y cuando cedemos el poder es, claro, si él me lo dice, yo me lo creo. Si él me dice que esto es una manzana, pero es una pera, yo me creo que es una manzana. Ujú. Y nuestra mente no entiende que le estés diciendo que es una manzana y te estés comiendo una pera. Por lo tanto, tú entiendes que te estás comiendo una manzana y te estás comiendo una pera. Pero es simplemente espectáculo. Eso no sirve para nada. Eso Claro. sirve para salir en la tele. Eh, bueno, el tema de la hipnosis regresiva y tal, supongo que tiene mucho que ver con el chamanismo, ¿no? O procesos de curaciones chamánicas. ¿Cómo se podrían enlazar? Los Porque supongo que procesos en el pasado habría parte de asuntos muy parecidos a esta terapia, ¿no? De alguna forma por parte de brujos, chamanes, no sé. En los procesos Dime. que me estás comentando de brujos, Ujú, chamanes, muchas veces se utiliza, por ejemplo, la ayahuasca. La ujú, ayahuasca o el peyote, que consiguen unos estados similares a los que se consigue con la terapia regresiva. También te he de decir que normalmente no son acompañados en el proceso. También te he de decir que muchas veces yo lo considero, tanto la ayahuasca como el peyote, como otros ingredientes que se utilizan también para estos procesos, como las autopistas, ¿no? Pero las autopistas siempre tienen un peaje. Tú sabrás a qué quieres pagar. No digo que no sean efectivas, no digo que no sean caminos que también te pueden aportar un conocimiento, pero tú has de decidir qué es lo que quieres. Si quieres un trabajo personal de esfuerzo o quieres un trabajo en el que llegues al resultado sin el esfuerzo. Que cada uno lo elija. Yo no voy a
en este caso, discutir ese tema. Claro. Bueno, no me refería concreto en el tema de drogas, ¿no? Eh, Hay también otra forma como se puede entrar en trance con el sonido del tambor, Se determinados puede, ritmos, determinadas se puede, danzas, sí, ¿no? sí, 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 También, ¿no? a ese nivel se puede sin ninguna duda. Ujú, Lo que pasa es que es lo que te comentaba antes, a no ser de que haya una persona muy preparada detrás, el efecto terapéutico, sí, entras en ese estado, pero es aquello de tú te lo guisas, tú te lo comes, pues más o menos es así. Es ujú, decir, yo creo que en todas estas situaciones, también en la regresión puedes entrar tú por ti solo, pero ujú, yo creo que todos necesitamos una ayuda terapéutica, necesitamos un acompañante, alguien que nos haga reflexionar, alguien que nos ayude en algo que acabamos de descubrir y decir, ostras, ¿y esto qué es? ¿No? Y es como que alguien que nos ayude a darnos cuenta de que esa situación, es decir, yo no estoy pretendiendo que los terapeutas seamos o los psicólogos seamos las personas que tengamos que elegir por ti, pero sí que tenemos que abrirte las puertas a que tú puedas elegir. Entonces, en esas situaciones creo que lo único que pasa es que no hay nadie que te abra esas puertas, sino que tú te has encontrado con la caja de las sorpresas. ¿Qué hago con esa caja de las sorpresas? Pues no lo sé. Entonces, si tú eres una persona muy preparada, a lo mejor sabrás qué hacer, pero generalmente no estamos preparados. Nos encontramos con la caja de las sorpresas y, ole, ¿y ahora qué hacemos? Entonces creo que claro. ese camino, a no ser de que encuentres a alguien muy preparado, que seguro que los hay, Ujú, también, seguro, sin ninguna duda, yo no sería un camino para elegir. ujú. Bien, pues y otra pregunta tenía aquí que por hacerte. Si es posible la autohipnosis, autohipnotizarse uno, digamos, o llegar a un estado determinado parecido a ese, ¿no? Bueno, como ¿Y hasta qué punto le puede ser útil? como te acabo de comentar, la Ujú, autohipnosis no deja de ser que tú seas capaz de crear ujú, una situación idílica o conveniente para ti, que la refuerces con una continuidad de esa autohipnosis y que tú creas fervientemente en ella. Es ujú, decir, yo creo que mañana voy a ser el gran triunfador de no sé qué proyecto y eso me lo voy repitiendo constantemente. Claro, no sé si serás el gran triunfador, pero será mucho más fácil que lo seas que si no te lo crees. Entonces eso no deja de ser una autohipnosis. Lo que pasa es que, claro, si utilizas para eso determinado tipo de lenguaje como la PNL que ayuda en los procesos positivos ujú, para que puedas conseguir determinados procesos, determinados proyectos, pues seguramente, o sea, la utilización del lenguaje es importantísima para que tú consigas unos beneficios. Eso lo conocemos los que hacemos hipnosis, los conocen los que han practicado PNL y eso, si quieres hacer una autohipnosis, has de tener ese conocimiento. Es decir, lo que pasa es que cuando tú necesitas un terapeuta es porque precisas que ese terapeuta te ayude en algo que desconoces. Si no, ya lo haríamos nosotros. ujú. ¿Algún autor o algún libro que recomendaras para conocer un poco sobre las regresiones y este tipo de terapia que realizas? Pues mira, desde Juanjo López Martínez, Ujú, Alex Bacó, José Luis Cabuli, Brian Weiss, que todo el mundo lo conoce, Aurelio Mejía. ujú. Como autores hay muchos en este momento. Te digo que sí, están muy bien. Sí. Bueno, tengo aquí apuntado lo de Armando Swarovski y no sé, clínica reparadora y banda gástrica virtual. ¿De qué se Sí. trata eso, la banda gástrica virtual? Me ha llamado la atención. La banda gástrica virtual simplemente es una simulación a través de hipnosis de una reducción de estómago, sin más. Ujú, Entonces la persona a través de un cambio de hábitos y de que ha creído en ti y de te ha dado, como te he dicho, el poder, porque en la hipnosis se trata de eso, lo que haces es que esa persona crea que realmente se le ha reducido el estómago, por lo cual baja su intensidad con el hambre, tiene unos hábitos mejorados y por lo tanto normalmente acostumbra a ver una bajada de peso bastante significativa durante un periodo corto. O sea, eso es curioso. simplemente es una simulación, o sea, es algo que no nos va a hacer ningún daño. Claro, y el paciente, claro, lo asimila totalmente como Sí, cierto, claro, como claro, real, ¿no? claro. Él lo Mm, vive como real. Además, tenemos pequeños artilugios, pequeños truquillos, ujú, pequeñas cosillas que hacen que todavía le parezca todavía más real. Desde fuera no es real, es simplemente que tú me has dado el poder y yo hago en ti una simulación que tú te crees porque me has dado ese poder
con la cual conseguimos ese propósito. Muy bien, pues no sé, algún apunte más que se pueda comentar. Hombre, sí, ¿Cuál crees sí. que puede ser el futuro de este tipo de No, conocimientos? no, ¿Hay no, avances actualmente? no. ¿Se va explorando más? Te voy a ayudar en ¿Intervienen algo, otras disciplinas te voy a ayudar en paralelas? algo, te voy a Sí. ayudar en algo importante. A ver, cuando hablamos de regresión, estamos hablando de vidas pasadas, ¿no? Mucha gente lo generaliza con la reencarnación. Vale, no sé si podemos hablar de reencarnación. Ya te he comentado antes que no tenemos registros para poder comprobarlo. Pero hay cosas muy claras. Hay cosas muy claras como la que te he comentado de mi compañero Juanjo López Martínez, ¿no? De que hay un relato sobre el momento de la muerte. Y Ujú. ese relato sobre el momento de la muerte es un relato esencial. Y no es tan importante a lo mejor el relato de vida pasada, que nos hace entender nuestra situación y nos hace que terapéuticamente podamos solucionar problemas actuales. Pero el relato de la muerte hace que algo principal y sustancial para todos como personas es dejar de temer a la muerte. Vemos que somos capaces de morir y sabemos que morir no es más que un acto que sucede de una manera sin dolor y que sucede sin darnos cuenta. Es como cuando nos dormimos. De golpe me he dormido, no sé cómo, pero estás dormido. De golpe me he muerto, no sabes cómo, pero estás muerto. Y después hay un relato a continuación, ¿vale? Y si tus oyentes o la gente que está viendo este programa están interesados en las experiencias cercanas a la muerte, el relato que existe de la persona que ha hecho una regresión es un relato muy similar a una experiencia cercana a la muerte. O sea, hay un momento en el que salen del cuerpo, ellos se dan cuenta de que ya no están en el cuerpo, de que ya no son el cuerpo. Entonces cada uno relata cosas diferentes aquí, pero aquí va mucho tus conocimientos personales y tus miedos. Y generalmente has de tener en cuenta una cosa, que cuando tenemos que relatar algo que no conocemos, siempre comparamos con algo conocido. Es decir, ni tú ni yo podemos relatar, por ejemplo, que esto sobre lo que yo tengo apoyado en el ordenador es una mesa. Si alguien no nos hubiera explicado que una mesa es algo, un tablero con cuatro patas, y lo hubiéramos visto cuando éramos pequeños. Entonces esa explicación hace que todo lo que veamos tablero con cuatro Ujú. patas es una mesa. Pues cuando tenemos que enfrentarnos a algo que desconocemos, intentamos utilizar los símiles. Y esos símiles muchas veces nos llevan a pensar en Budas, Jesús, no sé, figuras religiosas. Y seguramente no lo son, ¿vale? Seguramente son simplemente seres en las mismas condiciones que tú, que para ti en ese momento es una cosa muy extraña, porque resulta que te acabas de liberar de un cuerpo y estás en otra situación que no entiendes. Entonces tienes que buscar rápidamente asociaciones y haces ese tipo de explicaciones. Pero el relato es muy parecido, hay una luz, hay una salida hacia un lugar. O sea, los que tenemos conocimientos sobre las experiencias cercanas a la muerte, de verdad que el relato Eh, es muy, muy similar. Supongo que la mayoría de estas experiencias son positivas, ¿no? Son, digamos, gratificantes, si se puede llamar de algún modo, ¿no? A ver, O que les enseña algo importantísimo a estas personas. cuando estamos hablando de la experiencia cercana a la muerte, cuando estamos hablando de la experiencia post-mortem de una vida anterior, es gratificante en cuanto a que en ese momento se produce el resumen y el saber por qué hemos tenido el conocimiento de esa vida anterior. Pero Ujú. cuando hablamos de una vida pasada, no es como tú dices, porque cuando hablamos de una vida pasada pueden suceder muchas cosas. La primera de todas es que en general todos somos víctimas, porque el papel de víctima nos encanta. O sea, siempre hay alguien que nos hace cosas. Siempre, Ujú. siempre. Siempre nos pasan cosas porque alguien nos hace cosas. Pero no nos damos cuenta que nosotros también hacemos cosas. Entonces, a no ser de que hayas hecho ya muchas regresiones, de que estés muy formado, de que estés muy trabajado, pocas veces te ves como que tú eres el verdugo de las cosas. Pocas veces te ves como que tú eres el originario también de las cosas. Y lo principal, en mi conocimiento de lo que, por lo que vivimos vidas anteriores y por lo que vivimos esta experiencia, es para entender que en cualquier situación tiene dos puntos de vista y hemos de conocer los dos. Y solo nos quedamos generalmente con el de víctima. Cuando entendemos los dos, está solucionado, hemos pasado de Ujú. curso, hemos solventado el problema.
porque entendemos quién lo hace, por qué lo hace y quién lo recibe, por qué lo recibe. Uno porque lo hace por una historia y el otro lo recibe por otra historia y no saber poner determinadas circunstancias a su favor. Eso lo tenemos que tener como principal. Y luego, lo que te comentaba, la experiencia, digamos, espiritual, sí que para todos, en este caso, yo no estoy hablando de las experiencias cercanas a la muerte, que no es bien así, pero en este caso, cuando hay una regresión, siempre son experiencias positivas porque es un resumen de lo que acaban de vivir, para ver, saber y conocer por qué han vivido esa experiencia. Y ya saben el significado de esa vida que dejó, ¿no? O se le da una Bueno, explicación o tienen un reciben todo contacto eso. con algún tipo de ser, llamamos Ujú. seres espirituales, por ponerle un nombre, ¿eh? No, no podemos Sí, poner un nombre, pero por ponerle un nombre para que todos nos entendamos, y esos seres espirituales te ayudan a entender que a lo mejor eso es tu subconsciente, ¿vale? Pues es tu subconsciente, pero tu subconsciente es capaz de darte esa respuesta, ujú, ¿vale? Para que tú entiendas lo que significa. Si son seres espirituales, como parece que pueden, que el relato lo determina, pues son unos seres agradables que también nos ayudan a entender. O sea, hay personas que no tienen esa capacidad de entender y parece que esos seres, a lo mejor eso es tu subconsciente. ¿Qué más da? Mientras a ti te ayuden en tu proceso terapéutico, es indiferente quién sea. creo que sí. Bueno, pues muy interesante todo, Xavier. ¿Cómo podrían ponerse en contacto contigo algún oyente de este programa que quisiera saber más de ti, preguntarte algo, cualquier cosa, ¿no? ¿Das terapias también online o Sí, sí, solamente sí. Además, físicamente? Online. Ujú, además soy muy proclive a intentar que las personas que quieran contactar conmigo lo hagan online porque cuando estamos trabajando con nuestra mente siente inseguridad en todos aquellos espacios que no conoce. Entonces, ujú, donde más seguro se siente tu mente, tu persona, ujú. es en tu casa. En Entonces, su si estás en terreno, tu claro. casa, todo el proceso Ujú, se realiza de una manera mucho más fácil, porque tu mente no tiene esa inseguridad de, bueno, estoy con los ojos cerrados, ¿qué es este lugar? No, estás en tu casa, entonces eso se produce de una manera mucho más efectiva y ujú, rápida. Y si quieren contactar conmigo, pues lo más fácil es primero a través de la página web, porque pueden ver lo que trabajo, cómo trabajo, que es xaviraguilar.com. ujú. Y si no, pues en el teléfono, que es el 686-67-6736. Por WhatsApp, siempre Ujú. atiendo en un momento u otro, cuando no estoy trabajando, atiendo esas posibles consultas. Perfecto, Xavier, pues muchas gracias. Ha sido eh, eh, interesante saber esos aspectos, esa diferenciación también entre lo que es regresión, lo que es hipnosis, lo que es espectáculo, lo que es chamanismo por otra parte Ujú. y toda la información que puede brindar una regresión o un estado alterado de conciencia de esta clase. Así que muchas gracias por todo. Gracias a ti por la entrevista y bueno, y espero que sea de interés suficiente. Seguro que habrá quien le guste bastante. Venga, un abrazo. Igualmente, Chao. hasta luego. Hasta luego.